Gritar. Bueno, puedo gritar, pero no sé si aguantaré. Vale, se escucha. Bueno, en primer lugar, Juan Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Parece que esto que hablamos de economía circular vuelvo al círculo, porque hace unos cuantos años empezamos a trabajar con el sector de la cunicultura, con alguna asociación aquí en Cataluña, primero por analizar estudios económicos para una empresa sobre nuevos sistemas de producción y hacíamos todo el análisis coste-beneficio. Pero hace unos años se nos aproximaron para tratar de ver cómo el consumo estaba descendiendo, para ver qué alternativas, qué segmentos de población, etcétera. Lo que pasa es que al final bueno, no llegó a buen puerto porque no hubo financiación para hacer ese proyecto. Bueno, como os ha dicho Juan Pablo, yo trabajo en CREDA. CREDA es una fundación que es participada por la UPC y por el IRTA, y tratamos de centrarnos en lo que son estudios socioeconómicos relacionados con la producción, transformación y consumo de alimentos. Y últimamente hemos tenido bastante éxito, entre comillas, porque nos hemos sabido posicionar bien en proyectos europeos, en establecer paquetes de trabajo relacionados a impactos socioeconómicos y a impactos en consumo de cualquier tipo de tecnología o de cambio técnico que se produzca en cualquier sector agroalimentario. Y de hecho somos 8 personas y estamos en 12 proyectos europeos, así que el éxito. Hoy lo que voy a tratar de contar es, hay muy poquita información, y vosotros lo sabréis bien, aunque veis más de la parte técnica, hay muy poca información de temas de consumo. Y bueno, lo que he tratado es de tratar de buscar un poco, de rascar, y con toda la información disponible tratar de daros una panorámica y algunas cosas que están pasando. ¿Vale? Bien. Antes de empezar, como digo aquí, todo tiene que ver, casi todo tiene que ver con los temas con la innovación. Entonces, si nosotros nos ponemos como hace 40 años, bueno, algunos de aquí probablemente no habrían nacido, pero algunos sí que habíamos nacido, y miramos la nevera que teníamos hace 40 años y vamos a un supermercado y vamos a los lineales y analizamos lo que tenemos en leche, en derivados lácteos, en snacks, en carne, o sea, cualquier parecido con la realidad era mera coincidencia. Y era imposible tratar de avanzar hace 40 años cómo iba a evolucionar todo el sector de la alimentación y la variedad. Yo me acuerdo cuando iba a comprar yogures, solamente tenía 3, el blanco, caramelo y chocolate. No había más que esos 3. Y el blanco con 2 envases, uno de cristal y otro de cartón. Fijaros, y ahora tenemos lineales enteros de... Por tanto, el cambio ha sido espectacular. Dos cifras que también que no son mías, son del director de Unilever. Dentro de 5 años, solamente entre el 1 y el 2% de los productos que ahora tenemos en el supermercado o en la distribución se mantendrán. Dentro de 5 años, solamente el 1 o 2%. Y la segunda frase es que necesitamos 100 ideas para sacar 2 productos al mercado. Y de esos 2 productos al mercado, solamente un 20% tienen éxito. Eso supone la intensidad de estar constantemente y de los sinsabores, de innovar y tratar. Muchas de las innovaciones que vamos a ver ahora son innovaciones, digamos, muy sencillas. Es decir, que pues hacemos un yogur y lo ponemos con frutitas debajo, pues bueno, si le ponemos fresa o le ponemos melocotón o albaricoque o quinoa con albaricoque, son todo innovaciones diferentes. Una está la idea y una es lo que hacemos. Es decir, que tampoco vamos a darle un poco la importancia que tiene. Bien, por tanto, o sea, el mundo de la alimentación ha cambiado sustancialmente y ahora nuestras posibilidades de elección son mucho más amplias que las existían ahora, lo cual nos complica mucho más también para los que nos dedicamos a la parte de comportamiento del consumidor, a analizar el por qué la gente toma las decisiones que toma a la hora de comprar. ¿Vale? Bien. Otros 2 aspectos. El sistema agroalimentario también ha cambiado muchísimo. ¿Vale? Y ahora que tenemos, primero porque la alimentación cada día supone un porcentaje menor de lo que dedicamos nosotros al gasto total. Mientras que hace 40 años podía representar entre todo el 25-28%, hoy apenas llega al 15%. Si juntamos
todo lo que tiene que ver con consumo fuera del hogar, podríamos llegar incluso al 20%. Pero fijaros, en cualquier caso es una de las, yo creo que después de la hipoteca es uno de los gastos más importantes que tienen las familias, pero la importancia relativa de la alimentación es diferente. Luego hay que entender muy bien también que la alimentación desde el punto de vista consumidor es un producto atípico. ¿Por qué? Siempre pongo mi ejemplo a los alumnos. Si vosotros, por ejemplo, para comprar un teléfono móvil, vosotros igual tardáis unas 30 horas para tomar una decisión. Miráis categorías, precios, etc. En alimentación tardamos 1 hora para hacer 30 decisiones. ¿Vale? Cuando vamos a comprar, en 1 hora tomamos 30 decisiones. Por tanto, todos los análisis de comportamiento del consumidor que se pueden hacer a nivel de productos no perecederos no tienen nada que ver con los productos perecederos. Y tenemos que reconocer que, y vosotros casi todos seréis compradores, que la mayor parte de nuestro comportamiento es inercia. Es inercia. Es decir, simplemente lo que hacemos es gestionar stocks del hogar. Se acaba y digo, compro. Y normalmente renuevo. En algún trabajo que hemos hecho, siguiendo con un cronómetro de determinadas personas, hemos visto que prácticamente tardan 3 segundos, 5 segundos en tomar, por ejemplo, un producto de leche. Solamente cuando nuestro producto desaparece, entonces estamos como un poco perdidos y buscamos la alternativa. Pero fijaros en eso, es decir, porque ahora hay muchas que dicen, no, es que tenemos que dar mucha más información, que tenemos que hacer muchas más cosas, hay punto de venta. La gente no tiene 3 horas o 4 horas para ir al supermercado y mirar todo. Es posible que pueda analizar en casa y sí que mire las etiquetas y vaya, igual que hacemos con el teléfono móvil. Pero para el teléfono móvil es una decisión. Si cada producto de compra hacemos lo mismo, es complicado. Por tanto, entender el comportamiento del consumidor en alimentos es complejo porque es muy diferente a nuestro comportamiento en cualquier otro producto. ¿Vale? Bien, pero en principio es esto segundo, heterogeneidad creciente, es decir, prácticamente ya cada consumo, los grupos de consumidores están muy segmentados. Hace unos años lo que tratábamos era de hacer un producto para que la gente lo comprase y luego empezamos a diferenciar. Ahora, dentro de Barcelona hay segmentos muy heterogéneos y es probable que encontremos más coincidencia en segmentos parecidos entre Barcelona y Milán que entre diferentes barrios de Barcelona. Por tanto, tenemos también como unos segmentos, una población muy heterogénea, pero comportamientos bastante globales. Bien, y desde el año 2008, que no lo recordamos, porque el incremento de las materias primas en 2008 fue también espectacular, con lo que no ha habido grandes cambios en la alimentación. Los cambios son siempre bastante, como veremos ahora más. Bien, el COVID. El COVID ha supuesto un cambio importante, pero es muy pronto todavía para saber hasta qué punto eso ha cambiado nuestro comportamiento. Hemos tenido un comportamiento inmediato porque hemos reaccionado a los estímulos externos. Nos han dicho que lo único que podíamos hacer era salir para comprar. Pues adoptamos, nos inventamos. Al principio compramos papel higiénico, por decir una cosa, y luego después del primer mes, como ya vimos que no había escasez, nos dedicamos a comprar snacks, cervezas, vino, porque teníamos que tener alguna excusa para salir. Y entonces, como ya habíamos acopiado todo lo que teníamos, no íbamos a comprar más papel higiénico, no íbamos a comprar más garbanzos, porque ya teníamos. Y entonces el comportamiento fue la gente tenía que inventar alguna cosa para salir. Y entonces pues salíamos al barrio y descubrimos que cerca de nuestra casa había tiendas. Pero conforme eso ha cambiado, pues estamos volviendo otra vez a comportamientos anteriores. Por tanto, es muy difícil saber todavía ahora si algunos patrones hemos cambiado. También fijaros que durante el confinamiento todos fuimos pasteleros. La levadura se acabó en los supermercados. Todo el mundo se dedicaba a hacer cosas en casa. Entonces, no sabemos hasta qué punto eso va a cambiar. Bien, por tanto, en realidad en el consumidor los cambios son bastante lentos, consumidor de alimentos, porque funcionamos por inercia. ¿Vale? Tiene que haber un estímulo muy fuerte para que sea un cambio de comportamiento. Bien. Quiero analizar también cómo está el sistema agroalimentario en 3 aspectos. En primer lugar, voy a analizar los cambios. En segundo lugar,
Con los datos que tenemos, os voy a dar algunos datos del perfil de consumidor de conejo, con los pocos datos que tenemos. Podemos hacer más estudios y podemos hacer muchas más cosas, porque os diré la base de datos de la que disponemos. Y a partir de aquí, ver un poco algunas tendencias. Y las tendencias un poco en ver en qué estamos innovando, sobre todo lo que tiene que ver con carne, con pollo y aves y con los sustitutivos de carne, pero con grandes agregados, porque, repito, no tenemos información. Y al final os presentaré algunos ejemplos de algunas innovaciones que se han producido tanto en pollo como en conejo, que en conejo son bastante pocas de momento. Bien, en cuanto a la primera parte es sistema agroalimentario, 3 grandes cambios. En primer lugar, lo ponemos todo el entorno estratégico es global. Es decir, lo que os decía antes, ahora las empresas están operando a nivel global y por tanto buscan segmentos a nivel global. Hay segmentos mucho más homogéneos que están en diferentes países o en diferentes ciudades y por tanto el entorno es mucho más global. Las cadenas de supermercados no solamente son grandes cadenas de supermercados, pero es que encima pertenecen a centrales de compras, que es un nivel superior. ¿Vale? Y también tenemos cadenas americanas que están aquí a través de la compra. Por tanto, el entorno es absolutamente global. Todo lo que es la producción, transformación de alimentos es global. Y ponemos también ejemplos en textil. Nosotros producimos algodón en Andalucía y resulta que va hasta China, pasa por India para poner los botones y pasa por China y vuelve a Barcelona a una camiseta a 5 euros o a 8 euros, a 10 euros. Es global. Y eso supone que todo eso se ha ido construyendo con una serie de puntos críticos y el COVID nos ha hecho que ha afectado a 3 o 4 puntos críticos y por eso estamos ahora en un proceso de que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero bueno, nos está afectando, nos afecta al transporte, nos ha afectado a mucho y eso genera escasez, incremento de precios, más energía y estamos en un momento un poquito complicado. Segundo, también, mientras que antiguamente lo importante era competir con tu vecino, ahora compites con tu proveedor o con tu cliente, los procesos de integración vertical. En el sector cárnico, en porcino, es bastante elevado. En otros sectores son menos, pero sigue. Este es un proceso y hay una redefinición de los componentes de la cadena. Es decir, la distribución no está ganando solamente cuota de mercado, está ganando cuota de producto. Normalmente las marcas del distribuidor ahora están suponiendo entre el 30 al 35%. Esperamos una subida el próximo año, porque cuando hay incremento de precios, las marcas blancas se disparan. ¿Vale? Y volveremos a hablar, como hablamos en 2011, de que el 60% de la leche estaba a menos de 60 céntimos. También para tener. Por tanto, es posible, ahora lo veremos, que hay una cierta incertidumbre que pueda volver este tipo de comportamientos que se habían mitigado. Bien, por otro lado, cambios en la sociedad, cambios demográficos, envejecimiento de la población. Eso nos lleva a una preocupación por la salud, a envases más pequeños, a temas un poco más de conveniencia, alimentos preparados. Pero yo siempre digo que es muy importante tener en cuenta a la gente joven, porque hay que tener en cuenta este efecto cohorte. Es decir, yo, que estoy llegando a los 50 y 10, mi comportamiento de ahora se debe a que tengo 50 y 10 y que vamos a tener empezando achaques por todos lados, pero a los hábitos que tuve yo entre los 18 y los 25, sobre todo en la universidad, en las primeras etapas de mi vida. Mis hijos, cuando lleguen a los 50 y 10, tendrán algunos achaques igual que yo, probablemente por la genética, pero sus hábitos han sido muy diferentes. Por tanto, este efecto cohorte hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y aunque identifiquemos algunos segmentos de mercado importantes para la gente más adulta, la gente joven siempre es importante porque si generamos fidelidad y hábitos, pues algunos de esos hábitos se van a mantener en el tiempo. Bien, preocupación por la salud, lo hemos dicho, deslealtad. O sea, somos y vivimos para las promociones. El 80% de nuestra decisión sigue siendo precio. Por mucho que estemos hablando de que no, proximidad, cercanía, vale un 20%. Pero el 80% de la decisión, en la mayor parte de los productos, sigue siendo precio. Bueno, algún día celebramos un cumpleaños y tiramos la casa por la ventana o hacemos...
pero el 80% sigue siendo precio globalmente. Puede ser que en algún producto diga no, voy a dar, ¿vale? Y a mí lo que no me gusta nunca es hablar de calidad. O sea, yo no voy a hablar, no, relación precio-calidad, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es calidad? Una persona puede pensar que una carne muy roja es de alta calidad y una persona que es rosita y sin eso es de alta calidad porque lo prefiere así. ¿Qué es calidad? Entonces yo nunca en mis encuestas veréis una encuesta que pongo relación calidad-precio porque es como no decir nada, ni calidad. Primero tenemos que saber qué es lo que la gente asocia a calidad. En pescado es tanto, en conejo es tanto, ¿verdad? Y entonces a partir de aquí preguntarle si están dispuestos a pagar más o no. Entonces, mucho más escepticismo por la publicidad, mucho más deslealtad, cambiamos de marca, cambiamos de establecimiento. Solamente el 22% de las familias son fieles a un establecimiento de compra, no a una marca de compra, a un establecimiento de compra. No llega a un 25%. Muy bien. ¿Dónde estamos? Este es, he tomado lo del Centro de Estudios de Investigaciones Sociológicas. Como no es encuesta electoral, pues no hay ninguna discusión. Y este simplemente es el índice de comportamiento del consumidor. Y tiene básicamente como tres. El negro es las expectativas. Siempre nuestro futuro es mucho más negro de lo que parece. O sea, nosotros estamos siempre, y esto es nuestro estado actual. Nosotros vemos que ahora más o menos no estamos mal, pero con todo lo que hay en el mercado siempre pensamos que vamos a estar peor generalmente. Entonces la media de esas dos es esta línea roja que el Centro de Estudios e Investigaciones Sociológicas hablan como. Entonces fijaros, aquí tenéis toda la crisis 2008, la confianza del consumidor había bajado bastante. Aquí nos recuperamos. Esto es el año 2020, que es todo lo que tiene que ver con la pandemia. Nos recuperamos 2021, aunque tenía pandemia, pero ya veíamos todo cómo termina. Y fijaros, esto es mayo del año 2022, o sea, ayer, el último enfoque. Por tanto, la situación no es para tirar cohetes, hay un consumidor deprimido en este aspecto. Bien, sigamos. Vamos a dar algunos datos de lo que yo he podido sacar. Los dos primeros que aporto son datos conocidos, son datos del consumo alimentario del mapa para toda España. Puede haber más datos por comunidades autónomas, etcétera. Sabéis que Cataluña siempre tiene un consumo como de 2 kilos per cápita y la media española es de 0,8, 0,9. Pero bueno, esa es un poco la evolución de los últimos 10 años. Como veis, tenemos que hay un descenso bastante importante de lo que es. Siempre estamos hablando de fresco, no estamos hablando de transformado. Esto es pollo fresco, pollo ha disminuido significativamente, conejo también ha disminuido significativamente, porque aunque la bajada es pequeña, pero el nivel de partida también era bajo, y de las tres solamente la de pavo parece que va aumentando. Primera, en el tema de los precios, eso se puede explicar un poco porque el precio más o menos de consumo, el pollo es un poquito más barato, que está en torno a, no llega a los 4 euros, y luego lo que vemos es que el conejo ha subido en los últimos 3 años y está por encima de lo que es el pavo. ¿Hasta qué punto este incremento del precio puede ser responsable del descenso del consumo? Es complicado asociar precio y cantidad porque creo que el mundo es mucho más complejo. Antes los economistas lo pensamos, no, precio y cantidad son relaciones inversas. Bueno, hay que analizar un poquito más. Esto es un poco las tendencias generales. Voy a la siguiente. Estos son datos, nosotros hemos adquirido desde hace tiempo los datos de Kantar, que es los que se utiliza el Ministerio para hacer ese tipo de datos, y tenemos los datos de todas las familias españolas hasta el año 2019, ahora empezamos en el año 2020. Entonces, a partir de eso podemos sacar algo más de perfiles. Podríamos hacer más trabajos, pero aquí solo tenía 25 minutos y tampoco me daba para mucho más. Esto es, fijaros, el intervalo de tiempo en que una familia compra de media, compra conejo. Fresco, me estoy refiriendo, estoy buscando a procesado, etcétera. Entonces, fijaros, en pollo es cada 17 días, en pavo es cada 32 días y en conejo es cada 36, o sea, cada mes, una vez al mes, un poco más al mes. Es la frecuencia de compra con el conejo. En pollo es justamente la mitad, más o menos. Primer dato. El segundo dato que tenemos es un poco el perfil de la población.
que compra los 3 productos. Yo no he considerado otro tipo de carnes, he considerado los 3 que compiten más. Pero bueno, si alguien está interesado podemos sacar más datos del cerdo o de otro vino. Entonces, fijaros que hay, bueno, más o menos entre pavo y pollo veis que más o menos parecido, pero fijaros que, y esto lo sabíais, pero aquí lo vamos viendo, que un 35% de la población del consumo de conejo es gente de más de 65 años. Por tanto, eso significa que, bueno, pues este efecto cohorte, si se mantiene, resulta que aquí tenemos que la población joven no está acostumbrada a consumir este consumo. Por tanto, esto ya lo sabíamos, más o menos, o todo el mundo lo intuía, pero bueno, aquí tenemos los datos. ¿A qué más podemos asociar? En cuanto a clase social, el Ministerio, bueno, y Kantar establece una clase social en base a adquisición de activos, es decir, vivienda, coche propio, salario mensual, etcétera. Entonces habla de 5 clases sociales, básicamente, que son alta, baja, media, media alta, media baja, y casi siempre, casi todo esto. No hay mucha diferencia, es decir, la carne de conejo no está asociado ni a una renta baja, ni a una familia, más o menos los porcentajes que tenemos son bastante parecidos. Bueno, aquí 22 sobre 19, aquí un poquito, en la clase media, bueno, y en la clase baja no hay grandes diferencias. Por tanto, desde el punto de vista, así como desde el punto de vista de la edad hay diferencias, no tanto en cuanto a la clase social. Y también hemos mirado un poco la tipología de familias. ¿Vale? Y aquí lo que apreciamos es que fijaros que la carne de conejo es mucho más relevante en familias solamente con 2 miembros de la familia. ¿Vale? O sea que es no hijos, básicamente. Y este es un problema también. ¿Vale? Entonces aquí, donde en familias más numerosas, la carne de conejo juega un papel menos importante. Y entonces, bueno, aquí, sobre todo cuando hay 2 o cuando hay 3, es mucho más importante. Y también es importante ver este tipo de datos. Esto lo podemos hacer por comunidades autónomas y tenemos también más datos y también vemos cuando el producto está en promoción, cómo la gente compra, cuando la gente no compra, porque lo que tenemos son datos de compras diarias por familias. Entonces pues, hacemos un seguimiento de lo que hay. Esas son las tendencias que había básicamente previa COVID. No tenemos los datos recientes, son mucho más caros y entonces, bueno, vamos comprándolo con cierto retraso. Pero para ver perfiles de mercado yo creo que es interesante. Sobre todo porque nosotros estamos más interesados, por ejemplo, con todo lo que se está poniendo de hacer un impuesto al CO2 que generan las carnes, etcétera, pues utilizamos estos datos para ver qué efecto podría tener un impuesto a la generación de CO2, sobre todo en carnes rojas, qué efecto tendría, qué efecto sobre vulnerabilidad de las familias. Todo esto lo tenemos a través de estos datos. Bien, en cuanto al lugar de compra tampoco hay grandes diferencias. Digamos que el pavo fundamentalmente es en casi 70% y pollo y conejos. Entonces, en conejo sí que podemos ver que hay un poco más, y en pollo hay un poco más importancia de las tiendas tradicionales sobre el resto de productos. Pero en el resto tampoco vemos que hay grandes diferencias sobre el resto de los productos, o sea que el patrono es relativamente similar. Bien, voy a tratar de ir un poco a la tercera línea, en vez de para daros un poco de información de lo que está pasando en el mercado global. Bueno, lo primero que quiero presentaros es la distribución de las innovaciones. Aquí trabajamos con otra base de datos, que es la base de datos de Mintel, y aquí lo que hacemos es ver cada producto nuevo que sale del mercado se registra, con fotos, con quién es el productor, ingredientes, código de barras, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente para que veáis que Europa prácticamente concentra el 50% de todas las innovaciones que salen en el año. Y esto es una media del año 2011 a 2021. Vale. Miremos en España. Sí. Vale. En España aproximadamente estamos entre 2.000 y 2.500 productos alimentos nuevos cada año. ¿Vale? Sorprende. ¿Vale? ¿A qué sorprende? Vale. De eso se trataba. Es decir, que el mercado está vivo, el mercado sigue estando vivo. Y entonces, bueno, veis aquí que el efecto, luego lo veremos un poquito más, el efecto COVID, 2019, 2020, 2021.
Fijaros que prácticamente no hubo y aquí ha habido un poco más. ¿Esperábamos una caída? No lo esperábamos. Porque ¿qué ocurre? Que la innovación no es que, tengo la idea, pum, ya lo saco mañana. ¿Vale? Es posible que podamos verlo esto a lo mejor en 2 años o 3 años. La innovación se está basando en investigación. Ahora estáis hablando de nuevas tecnologías, que si por tema regulatorio, no sé qué, se va a tratar de cambiar las cosas, eso se va a comunicar, eso va a tener un efecto un poco más importante. ¿Vale? La innovación no es más que la traslación de investigación al mercado. Simplemente es eso. Entonces, ¿no ha habido efecto? Vale, pero no significa que no vaya a haber efecto. De momento no ha habido efecto. Bien. Y aquí lo podemos ver un poquito más en detalle. Estas son las innovaciones que ha habido por trimestre. Primer trimestre desde 2018 a 2021, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Sí que es cierto, bueno, esto del comportamiento por trimestres pueden ser efectos de lanzamiento, puede haber estacionalidades, tampoco hay que darle mucha importancia. Pero lo que sí está claro es que, en principio, COVID no ha afectado para nada, de momento, al número de innovaciones que salen al mercado. Más cosas que... ¿Qué tipo de innovaciones salen? Y, vale. Lo que sí observamos es, estos son los principales atributos, digamos, que la gente tiene en cuenta a la hora de comprar un producto. No un producto específico, en general, comprar alimentos. ¿Vale? Y esto era antes del COVID. Entonces, fijaros, teníamos salud, teníamos valor. Valor no significa, bueno, significa valor para el consumidor. Puede ser precio, puede ser promoción, puede ser valor del producto. Teníamos conveniencia, fácil, microondas, 5 minutos, cuarta gama, quinta gama, todo este tipo de productos. Teníamos una parte de la sostenibilidad, productos premium, confianza y seguridad. Más o menos este es el dibujo que existiría después del COVID. ¿Vale? Entonces, a ver si puedo ver. Entonces, fijaros que salud y bienestar ha pasado a muy importante, junto con valor, lo tenemos aquí, y el tema de conveniencia ha bajado. ¿Por qué? Porque durante todo el tema del COVID lo que hemos hecho ha sido incrementar la preparación. Entonces cambiamos una conveniencia de producto ya preparado con una conveniencia de ingredientes para preparar el producto en casa, porque cocinábamos en casa. Entonces ha habido ese cambio de la conveniencia. Vale. Bien, los productos, los alineados son adecuados para celíacos, kosher, halal, diabéticos, alérgicos, productos naturales, sin colorantes, sin conservantes, sin aditivos, ética y medio ambiente en el envase, bajo en grasas, colesterol, tal. Posicionamiento es en premium, edición limitada, ingrediente innovador, conveniencia, calendario listo para microondas, fácil de usar, enriquecido con minerales, calcio, fibra, funcional, sobre todo el tema bióticos, probióticos, etcétera, demográfico, porque está dirigido a determinados segmentos de población, y los sin alcohol, sin cafeína, sin sulfitos, sin aceite de palma, etcétera. Esta es una forma de clasificar, porque ahora vamos a ver un poco por dónde van las diferentes tendencias. Vale, esto es en todos los alimentos, en todos los alimentos. Entonces, fijaros que en qué productos. Entonces, bueno, quiero sacar esto porque básicamente el mayor porcentaje es en transformados de carne y pescado. Son de los productos que más... y eso sí que ha sido una sorpresa para mí. O sea, esperábamos mucho más en temas de snacks, de pastelería, de fruta y hortalizas, etcétera. Y sin embargo, en transformados de carne y pescado, huevos también está incluido, hay mucha innovación de huevos por la legislación. Ahora hay que poner las 4 categorías y la gente va y los enriquecen y ese tipo de cuestiones. Bueno, esto simplemente era para mostraros. Y en cuanto al número de innovaciones, bueno, vamos a mirarlo. He cogido el primer grupo, son productos de pesca, productos cárnicos, porque el conejo está incluido en productos cárnicos en la base de datos, pollo y aves, porque aquí está el pollo y también está el pavo, y los sustitutivos de carne, todo lo que son las hamburguesas, veganas, etcétera, como sustitutivos de carne, que creo que también es importante. Y luego tenemos aquí la parte de huevos, ¿vale? Y entonces, bueno, simplemente ver un poco la evolución en el tiempo, la evolución del tiempo en los diferentes productos. Lo que sí es importante es ver un poco por dónde están he quitado pesca y he quitado huevos y nos centramos, repito, en sustitutivos de carne, pollo y aves en productos cárnicos.
Transformados, siempre estamos hablando de transformados, repito, no estamos hablando de producto fresco. Sorprende un poco, pero imagino que esto tiene que ver con los claims que ponen todos los supermercados para traer algo, que es que sea sin gluten, el segundo más importante. Digo, bueno, no sé cuánto producto cárnico puede tener gluten o no, pero bueno, me imagino que pondrán y en transformados, pues imagino que la harina será sin gluten, si es un rebozado, ese tipo de cosas, etcétera, ¿vale? Pero fijaros que básicamente tiene que ver con bajo en alérgenos, etcétera, ¿vale? Mientras que en los tipos de carne todo va mucho más al tema ecológico, vegetal, vegano, vegetariano, como era de esperar, ¿eh? Tengo simplemente para acabar cada uno de las diferentes. Fijaros que para el caso de pollo y aves sin gluten alérgicos, bueno, lactosa, sin aditivos artificiales, sin cortes vegetales, bajo en grasa, respecto al medio ambiente. Este sería lo que tiene que ver con pollo y pavo. Aquí tendríamos lo que son los productos cárnicos, que es bastante parecido, como hemos visto antes. Y como veis aquí, vale. Y aquí tenéis la parte de los sustitutivos de carne, donde el tema vegano ecológico se separan los dos. Bajo en alérgenos ya quedaría la cuarta parte, origen vegetal enriquecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, quiero daros algunos ejemplos. Y esto me sale muy malo mostrarlo, porque en el trabajo que pensamos hace 8 años, pensamos que uno de los productos que se podría hacer era el tema de la hamburguesa para la gente joven. Y nadie nos creyó. ¿Vale? Y en el 2016 salió este producto al mercado. Esto es una hamburguesa de conejo. ¿Lo habéis visto? ¿Erais conscientes? O la gente que está probablemente en la industria seguro que lo conoce, ¿vale? Y luego tenemos lo que es cuarta gama, el confit de conejo, igual que confit de pato, y este producto, el cunir a la leche y farillo a la limonera, que bueno, aún no hemos tomado el café y ya nos empieza a estimular los jugos gástricos, etcétera. Pero bueno, son productos de conveniencia, porque una de las limitaciones fundamentales de lo que había antes era el tema de la preparación. O sea, el conejo está asociado a dificultades de preparación, etc. Vale. Para que veáis un poco, el pavo va sobre todo por fiambre, ¿vale? Y en el caso de pollo va a transformados con los nuggets, kebab de pollo, fingers, tiras de pollo, etcétera, salchichas, etcétera, para que veáis que también cada producto se va lanzando hacia determinados productos. Y ya con esto acabaría. Potencial para innovar existe siempre. Y es bueno también ver que ha habido. Sé que el conejo es complicado de manipular, el hueso, para sacar chicha es más caro, es cierto, y hay que tenerlo en cuenta. Importante el segmento joven, porque por este efecto... perdón, me había sacado. Bueno, porque va a haber... no sé lo que he hecho, pero bueno. Segmento joven. La interprofesional, yo aquí siempre quiero pero la interprofesional, y es una interprofesional fuerte, y se lo aplico aquí, lo aplico para la fruta, lo aplico para todo el mundo. Tiene que dejar de ser, esto no está grabado, ¿verdad?, un lobby para conseguir fondos para hacer promoción. La interprofesional tiene que regular el mercado y tiene que determinar exactamente hacia dónde queremos ir y a dónde queremos ir, y regular precios a lo largo de la cadena. En Francia son muy fuertes y les va bastante mejor que en Inglaterra, son un poco más fuertes. En Estados Unidos los marketing boards son importantes. Y en momentos como los de ahora, para regular oferta, demanda, compra colegiada de materias primas, etcétera, puede ser relevante. Y bueno, ya que estamos en una asociación donde hay esto, siempre recoger el contacto con centros tecnológicos para innovaciones, etcétera, y nosotros para poder anticipar los impactos que pueden tener ese tipo de productos en el mercado. Y con eso yo acabaría. Chema, pues muchas gracias. Bueno, olvidé decir en el momento de la presentación de él que es un hombre muy ocupado y ha hecho un esfuerzo importante por acompañarnos hoy aquí, porque estuvo de viaje hace 2 días, mañana se vuelve a ir, en fin. Bueno, muchas gracias por tu presentación y gracias por aceptar la invitación y venir. Y bueno, si alguien, bueno, espero que alguien pueda hacer algún tipo de comentario o sugerencia o idea o pregunta directamente al profesor Gil.
¿Tenéis alguna pregunta? Buenos días y muchas gracias por la presentación. Yo tenía una duda respecto a los productos sin carne, porque aparentemente en las gráficas que ha mostrado, los productos sin carne parece que vayan en descenso la innovación en ellos. Entonces, ¿hasta qué punto consideran que puedan ser un peligro potencial para el mercado de carne tradicional? No están bajando, lo que presenta es que todavía el número de innovaciones que existen Vale. en esos productos es menor que lo que existe en procesos Vale, cárnicos. vale. Pero el crecimiento ha sido más que exponencial en Vale, los es que por últimos eso años. he cortocircuitado porque no me cuadraba y entonces digo, ostras, esto puede No ser es que bueno. esté teniendo, Vale. sino que el número de innovaciones es todavía más pequeño que en el resto de los segmentos más establecidos. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Con respecto a todas las tendencias que nos has mostrado, se referían a producto fresco. En esta base de datos que habéis consultado, ¿tenéis la posibilidad de explorar el uso que la gente haga o el consumo que la gente haga de estos tipos de productos que nos has mostrado como un ejemplo de elaborados de alguna manera? ¿O? No tenemos. Lo que estamos haciendo ahora, si podemos, es juntar las dos bases de datos. La de Mintel nos da los productos que van saliendo del mercado y la de Kantar nos da las compras. Entonces, lo que queremos analizar es, si identificamos con el código de barras más o menos el producto, analizar el ciclo de vida. Es decir, si el producto se entra en el mercado, cuánto tiempo tarda en alcanzar su máximo y luego disminuir. ¿Vale? Y también podemos determinar cuál es la tipología de personas que compran ese tipo de producto. ¿Vale? Lo que pasa es que esto lo tenemos que hacer, esa base de datos que nosotros adquirimos no la podemos utilizar nunca para fines comerciales porque Kantar vive de eso. Entonces lo utilizamos más para estudios así genéricos, sobre impactos en publicidad, pero bueno, algún ejemplo se podría hacer este tipo de productos. Pero son todo, es que en Conejo lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años eran solamente 3 o 4 Sí, bueno, innovaciones. en el mercado se ven las hamburguesas, las salchichas y todo esto, son productos que llevan ya un tiempo en marcha, pero los elaborados, yo creo que es la parte nueva. No sé si alguien puede aportar algo en ese sentido, si está al tanto de algunos otros desarrollos que no hayan podido verse por aquí o que no hayamos comentado. No, los datos son los datos que hay, ahí ya no me meto más. Y como tengo que hablar luego de frutas y luego de no sé qué, no sé cuántos, exploramos, miramos hasta el detalle todo lo que había, pero no hay más referencias. ¿Vale? Los datos de consumo son en fresco, los datos de Mintel ahí incluye transformado también. José María, muchas gracias por la presentación. A lo largo de tu presentación has dejado una situación muy definida, ¿no? Es decir, tenemos un consumidor que está envejeciendo, que habitualmente son pocos en casa, ¿no? Habitualmente posiblemente que cocinarán. También nos encontramos con que la producción de carne de conejo y la situación de la carne de conejo en el mercado es que el número de referencias que tienen disponibles es limitada. Pero claramente vemos que lo que es el futuro consumidor, que es el que aún no cocina, ¿no? Pero que está definiendo sus hábitos de consumo y que será el que comprará carne de conejo dentro de 15, 20 años, ¿no? Es decir, cuando tenga 50 y 10, ¿qué has dicho? Es difícil. ¿Qué solución ves tú a esto? Es decir, porque lógicamente me imagino que la mayoría de la producción actual de conejo va dirigida al consumidor fiel, tradicional, con un producto muy dirigido a ellos, porque es lo que está sosteniendo en estos momentos la venta, con un número limitado de referencias, pero con la necesidad de no ir, porque yo creo que va disminuyendo el consumo a medida que se van muriendo los consumidores. ¿Cómo, en ese paradigma que te planteo, qué solución nos propondrías, si la hay? Bueno, eso es lo que propusimos hace 8 años, que era hacer propusimos un estudio a nivel Cataluña, a nivel nacional, con familias de diferentes para ver un poco cómo lo valoraban, cómo lo percibían, qué les gustaría, etcétera. La percepción que teníamos en aquella época es que gustaba
gustaba, o sea, la carne gustaba, pero era complicada, por lo tanto, bueno, íbamos a la casa de la abuela, a casa de la madre para que me hiciese la gente más joven. Y entonces iba a eso. Pero cuando las personas se van bueno, muriendo, nadie toma ese relevo. Por tanto, si es un producto que la gente no lo tiene desde pequeño, aunque se ha transformado de alguna forma, pues no lo incorpora a su dieta, y lo toma como un producto, pues básicamente, os digo, para ir a casa o restauración. A lo mejor en restauración, tú que vas ahí, te haces el cuñí la brasa o lo que sea, el conejo a la brasa, etc. Pero no lo identifican como un patrón de comportamiento. Mientras que ves todos los que son fingers, no sé qué, no sé cuántos, que empiecen ahí, pues eso se va a incorporar. Y no porque luego consuman fingers, sino que tienen incorporado el pollo a la meta, no el producto en concreto. O sea, que me imagino que las personas que empiezan a comer hamburguesas, pues dejarán de comer hamburguesas, pero asimilan un poco el concepto. Entonces, bueno, necesitamos conocer un poquito más, porque es un producto muy, muy específico, un segmento muy pequeño, y entonces necesitamos mucho más conocer el porqué. ¿Vale? Y esto es un poco lo que propusimos. No pusimos hacer nada para sacar un nuevo modelo de negocio, sino queríamos saber por qué la gente se comportaba como estaba comportando. Si va cada 35 días, ¿qué está comprando cada 35 días? ¿Qué tipo de pizza compra? ¿Entero? ¿Medio? Ver un poco todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso sería. Y siempre poniéndolo en comparación con... No podemos hacer nunca un estudio directo solamente sobre carne y conejo. Siempre tenemos que ponerlo sobre los posibles sustitutivos que tienen. O sea, que el análisis tiene que ser conjunto para ver. Porque veis que la innovación que ha habido para pavo ha ido mucho más a temas de charcutería, etcétera, y bueno, también algo de cortes. La de pollo ha sido un poco diferente, y conejo ha ido al tema más de premium, conveniencia, etcétera, pero también el producto medio es caro. Ese producto estaba en 9 o 10 euros el confit y era 400 gramos o alguna cosa así. Entonces, bueno, tenemos que empezar igual que, pero lo hemos hecho con todo. Hemos visto, hace poco estudiamos por qué la gente bajaba, todo el mundo hacía cantidad de campañas en las escuelas para consumir fruta, y el consumo de fruta baja un 15% en los últimos 7 años. Entonces, ¿y para qué hacemos esas campañas en los colegios y luego al final resulta que sigue disminuyendo el consumo? Entonces, igual estamos orientando mal, igual no estamos viendo bien el impacto, y no sabemos muy bien el por qué. Entonces, bueno, como está disminuyendo, hacemos la campaña, pero no estamos definiendo si el responsable quién es el responsable, yo creo que hay que conocer un poquito más. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Pues, si no los hay, pues... Muchas gracias, Chema.